En este vídeo hoy vamos a intentar construir las curvas ROC. ¿Qué son las curvas ROC? Las curvas ROC simplemente es una gráfica donde se describe cómo evolucionan los valores predictivos de una prueba diagnóstica en función de la variación de la prevalencia. Para construir la curva ROC de un determinado test necesitamos la sensibilidad y especificidad del test. Bien, pues esos son los dos datos que tenemos aquí arriba a la izquierda. Una sensibilidad de 0,95 y una especificidad de 0,89. Bien, recordemos que la sensibilidad es la probabilidad de que dé positivo sabiendo que la persona está enferma, mientras que la especificidad es la probabilidad de que dé negativo sobre una persona que se sabe a priori que está sana. Bien, estos valores son intrínsecos de la prueba y no varían. Lo que sí que varían es la capacidad predictora del test en función de la prevalencia. Bien, las prevalencias, como hemos dicho, van a ir variando. Una prevalencia no es más que la probabilidad de estar enfermo, ¿vale? Y esa probabilidad de estar enfermo va a variar, como toda probabilidad va a variar desde 0 hasta 1. Bien, vamos a ir que vaya incrementando de una décima en una décima esta prevalencia. Para eso, con Excel es bien sencillo. Señalamos los dos primeros, el primero es 0, el segundo es 0,01, y si seleccionamos los dos y luego nos aproximamos a este punto y lo extendemos, manteniendo el ratón apretado, pues vemos cómo van creciendo los números y no tenemos que ir tecleándolos. Lo vamos a llevar hasta 1, hasta que ponga 1. Y ahí los tenemos. Bien, pues esa es nuestra prevalencia. Lo siguiente que tenemos que calcular es la probabilidad de que dé positivo. Bien, nuestra idea es aplicar, para poder calcular los valores predictivos positivos y negativos, pues vamos a necesitar varios teoremas. Los teoremas los tenemos aquí a la derecha. Se llama el teorema de Bayes y teorema de la probabilidad total, son los principales, pero la probabilidad del suceso contrario en un suceso condicionado, pues la verdad es que también nos puede ser útil. Por ejemplo, para calcular los falsos positivos y el falso negativo de la prueba. En este caso va a ser el falso positivo es la probabilidad de que dé positivo sabiendo que la persona está sana, mientras que el falso negativo es la probabilidad de que dé negativo sabiendo que la persona está enferma. Bien, como podemos ver, esta probabilidad es el suceso complementario, el falso positivo es el suceso complementario de la especificidad, así que es 1 menos especificidad, y el falso negativo es 1 menos sensibilidad. Y ya lo tendríamos calculado. Bien, ahora podemos calcular la probabilidad de que dé positivo en función de la prevalencia. Para ello vamos a utilizar el teorema de la probabilidad total. Aquí tenemos enunciado el teorema de la probabilidad total. Necesitamos un suceso, que en este caso va a ser positivo, y una partición. Como podemos ver en el teorema adaptado, la partición va a ser enfermo o no enfermo y el suceso va a ser positivo. Y lo que hacemos es contemplar la posibilidad de que dé positivo cuando está enfermo por la probabilidad de que lo estuviera, más la probabilidad de que dé positivo cuando no está enfermo por la probabilidad de que no lo estuviera. Así que vamos a calcularlo. Esto sería igual a probabilidad de que esté enfermo, de que dé positivo dado que está enfermo, eso es sensibilidad, por prevalencia, lo metemos en un paréntesis, más probabilidad de que dé positivo cuando no está enfermo, eso es el falso positivo, por 1 menos
prevalencia, que es la probabilidad de que esté sano. Bien, esto estaría casi hecho. Lo único que tiene, el problema que tiene Excel es que si yo extiendo esta fórmula en la dirección de los números me van a crecer, y si extiendo la fórmula en la dirección de las letras en la fórmula van a crecer. Por tanto, si quiero que siempre tenga la sensibilidad, el C1, he de bloquear el número 1 para que no crezca. Para eso le pongo un $, delante del 1 y le estoy diciendo al ordenador que no haga crecer la casilla C1 para pasar a C2, sino que siempre se mantenga ahí. Lo mismo pasa con la casilla F1, que la bloqueamos. Le damos a Enter y ya lo tenemos. Si extendemos, tendremos la probabilidad de que dé positivo. Bien, la probabilidad de que dé negativo es bien sencilla. Simplemente es 1 menos la que dé positivo. Luego esto es igual a 1 menos que dé positivo. Extendemos y ya tenemos la probabilidad de que dé negativo. Bien, ahora vamos a calcular el valor predictivo positivo. Bien, el valor predictivo positivo es precisamente el que tenemos aquí enunciado, ejemplificando el teorema de Bayes. Sería sabiendo que el resultado dio positivo, nos preguntamos cuál será la probabilidad de estar enfermo, y a eso se le llama el valor predictivo positivo. Bien, por tanto, siguiendo la fórmula que tenemos a la derecha, el valor predictivo positivo va a ser sensibilidad por prevalencia partido probabilidad de que dé positivo. Luego esto es, abrimos paréntesis, sensibilidad por prevalencia dividido probabilidad de que dé positivo. Si no queremos que la sensibilidad cambie, pues tenemos que bloquear el C. Damos a Enter y extendemos la fórmula. Y aquí tendremos la probabilidad de que de estar enfermo si el resultado da positivo. Por tanto, si esta es la probabilidad de estar enfermo, ¿cuál será la de estar sano? Pues la de estar sano será 1 menos la de estar enfermo. Y esto recibe el nombre de falso valor predictivo positivo. Bien, porque dio positivo, pero es la probabilidad de que esté sano. Si extendemos, pues tendremos todos esos valores, falsos valores predictivos positivos. Por último, nos queda calcular el valor predictivo negativo, que es la probabilidad de calcular la probabilidad de que la persona esté sana cuando la prueba ha resultado negativa. Bien, equivalentemente, utilizando el teorema de Bayes, simplemente en lugar de enfermo ponemos sano o no enfermo, y en lugar de positivo tenemos negativo. Sustituimos y lo que nos vamos a tener es especificidad por 1 menos prevalencia partido probabilidad de que dé negativo. Pues vamos a ello. Esto será igual a especificidad por 1 menos prevalencia, cerramos paréntesis, dividido probabilidad de que dé negativo. Si queremos que esto funcione, debemos de bloquear la especificidad con un $, y que el 2 no crezca. Y ahí tenemos el valor predictivo negativo. Extendiéndole la fórmula hacia abajo, obtendremos todos los valores. Bien, también, al mismo tiempo que tenemos calculado el valor predictivo negativo, calcular el falso valor predictivo negativo es bien sencillo, puesto que es el suceso complementario del valor predictivo negativo. Esto sería la
probabilidad de, sabiendo que dio negativo, probabilidad de que esté enfermo. Bien, pues esto es igual a 1 menos el valor predictivo negativo, que ya lo tendríamos extendiéndolo. Tendríamos calculado por fin todos los valores y falsos valores predictivos, tanto positivos como negativos. Por último, lo que vamos a hacer va a ser ejemplificar, en una gráfica, pues tener todos estos valores graficados para poder interpretarlos, porque estos son muchos números para poder interpretarlo así directamente. Para ello vamos a representar los valores predictivos positivos y falsos valores predictivos positivos, negativos, etc. Para ello seleccionamos todo aquello, las cuatro variables, los 4 resultados que queremos representar, los seleccionamos y simplemente en insertar vamos a darle a líneas y le damos al primero. Y aquí tenemos un gráfico de cada, que está bastante bien. Bien, lo único que nos faltaría para que estuviera un poquito mejor es que, como os podéis fijar, las prevalencias varían de 1 a 100 y nosotros queremos que varíen de 0 a 1. Entonces lo que vamos a hacer es que esto cambie. Para eso seleccionamos el gráfico, le damos al botón de la derecha, le damos a seleccionar datos y en editar etiquetas del eje horizontal lo seleccionamos y podemos ahora seleccionar estas que van a ser las etiquetas del eje horizontal para que vaya de 0 a 1. Le damos a aceptar y le damos a aceptar otra vez y cuando subamos, pues aquí tenemos que ya, como podéis ver, varía de 0 a 0,99 prácticamente 1. Y podemos observar cuál es el comportamiento del valor predictivo positivo en función de la prevalencia y el resto. Lo bueno que tiene esta forma de trabajar es que si yo tengo otro test donde, por ejemplo, aumento la sensibilidad de 0,95, la pasamos a 0,99, por ejemplo, 0,99, directamente me cambia todo. Como podéis ver, me ha cambiado la forma del gráfico, cómo cambia el valor predictivo negativo y el valor predictivo y el falso valor predictivo negativo, pues la verdad es que se ven fuertemente afectados. Varía su forma. Bien, pues esto es toda la lección de hoy.